Acciones del ser humano sobre las poblaciones y comunidades bióticas. Parte 1, semana 11. Para desarrollar esta guía lo que voy a hacer es una leída del contenido, voy a leer todo el material, todo el texto y luego vamos a dar unas aclaraciones para el desarrollo de las actividades propuestas. ¿De dónde provienen los alimentos que consumimos a diario? Probablemente lo primero que se nos viene a nuestra cabecita es que del mercado, del supermercado, porque por lo general es ahí donde adquirimos nuestros alimentos. Sin embargo, realmente las fuentes de alimento del ser humano provienen de los ecosistemas. Estos ecosistemas pueden ser terrestres, dulceacuícolas y marinos. Cuando hablamos de dulceacuícolas estamos hablando de aguas dulces como los ríos y los lagos. Y cuando hablamos de marinos estamos hablando de los mares. A lo largo de la historia, el ser humano ha extraído de los bosques, los ríos y los mares todo lo necesario para lograr la satisfacción de sus necesidades de alimento, abrigo y vivienda. Lastimosamente, la población humana aumenta muy rápido, necesitando más lugares para vivir, más tierras para cultivar y recursos para poder alimentarse. Pero este tipo de acciones han provocado el deterioro de los ecosistemas, poblaciones y comunidades bióticas. El ser humano, como parte del ecosistema, ha usado desde hace muchísimo tiempo diversas especies de plantas y animales para cubrir sus necesidades básicas y sobrevivir. En un principio, los humanos no cultivaban su alimento, sino que lo tomaban de la naturaleza. Aproximadamente desde hace 120.000 años, las principales actividades para conseguir la comida fueron la recolección de frutos, la caza y la pesca. Además de consumir carne, se aprovechaba la piel de los animales para la elaboración de abrigos y se usaban las astas y los huesos para la elaboración de utensilios. Los recolectores, cazadores y pescadores es posible que solo tomaran y consumieran lo que su entorno natural podía ofrecer, sin causar grandes alteraciones en las poblaciones de animales y plantas. Con el paso del tiempo, las actividades de cacería y de pesca no fueron las únicas opciones para obtener alimentos, debido a que el ser humano logró producir alimentos a través de la agricultura y la ganadería. Sin embargo, la caza y la pesca continuaron a pesar de que ya no era tan indispensable para sobrevivir. Entre 1940 y 1960, en Argentina existió cacería intensa de un mamífero silvestre, que también se encuentra en El Salvador, conocido como nutria o perro de agua. Su piel se comercializaba para la elaboración de abrigos. Esta cacería ocasionó que la población de nutrias disminuyera drásticamente y que estuviera en peligro de extinción en este país. En El Salvador no existe documentación sobre este tipo de actividades de cacería, pero otro factor como el aumento de la población humana ha causado que se utilicen más zonas para vivir y producir alimentos, ocasionando que cada vez se vayan reduciendo los bosques, los ecosistemas donde antes habitaba el jaguar y la guacamaya roja, dos especies declaradas extintas en nuestro país. Actualmente en nuestro país hay leyes que protegen a los animales silvestres y castigan la cacería ilegal. Sin embargo, persisten las actividades de cacería de algunas especies de mamíferos como venado, como tepexcuincle, cuzuco, iguana y garrobo, principalmente para el consumo humano. Por otro lado, existe saqueo de nidos de polluelos de pericos y lora para venta como mascotas. Este tipo de prácticas pone en riesgo a las poblaciones de estas especies de animales silvestres. Muchas especies marinas de peces y mariscos han servido de alimento para el ser humano. No obstante, las artes de pesca, es decir, la manera de cómo se pesca, no ha sido la más adecuada
En El Salvador hay pesquerías artesanales e industriales. Dentro de la pesquería industrial están los barcos camaroneros. El único objetivo es la pesca de camarón, pero emplean redes de arrastre, las cuales barren el fondo del mar capturando todo lo que se encuentra a su paso. En este tipo de pesca no solo se captura lo que se consume, sino que se captura incidentalmente a muchas otras especies que no poseen el valor comercial, como son las tortugas marinas, las estrellas de mar, caracoles, etc. Cerca del 70% de lo que capturan pertenece a la pesca incidental. ¿Cómo funcionan los ecosistemas? Entendamos que en los ecosistemas las especies viven en un lugar específico o hábitat. Por ejemplo, una rana vive en un estanque y un ave en un bosque. Cada especie tiene una función ecológica y cuando lo extraemos de su hábitat estamos provocando un desequilibrio en el ecosistema. Por ejemplo, los pericos se alimentan de frutos y contribuyen a dispersar las semillas de varias especies de plantas cuando vuelan de una zona boscosa a otra. Por lo tanto, estos animales no deben ser parte de las mascotas de los seres humanos, ya que cumplen un papel esencial en nuestros bosques. ¿Te imaginas si no existieran las serpientes y los gavilanes? Cualquiera puede decir, ay, sí, que no existan, pero la verdad es que ellos tienen una función en los ecosistemas. Nuestras casas estarían llenas de ratones, puesto que estas especies nos ayudan a controlar las poblaciones de roedores, como las ratas, ¿verdad? Como hemos visto, el ser humano ha alterado a los ecosistemas que le han brindado muchos beneficios. Debemos ser conscientes y consumir solamente los alimentos que necesitamos, no poseer animales silvestres de mascota y no extraer a ninguna especie de su hábitat. Cada una de estas especies realiza una función específica para conservar nuestros bosques, para controlar las plagas que dañan nuestros cultivos y para mantener un equilibrio en los ecosistemas. Vamos a ver qué tanto aprendimos de la lectura anterior con estas preguntas. ¿Es el lugar donde habita una especie dentro de un ecosistema? A eso se le llama hábitat. En un principio, las principales actividades del ser humano para conseguir alimento fueron la recolección de frutos, caza y pesca. Son ejemplos de animales que se alimentan de roedores y ayudan a mantener el equilibrio de sus poblaciones. Serían las serpientes y los gavilanes. Número 3. ¿Cuáles especies están extintas en El Salvador? El jaguar y la guacamaya roja. Número 4. Las especies que no tienen valor comercial, pero que quedan atrapadas en las redes de arrastre constituyen la pesca incidental. Vamos con la actividad número 1. Vamos a leer esta información y además la información que ya se leyó va a servir para contestar las preguntas que están aquí. Lee y analiza la siguiente información. El venado cola blanca es un mamífero que se encuentra distribuido en los bosques de El Salvador. Se alimenta de pastos y frutos. Cuando los biólogos realizan caminatas en el bosque, pueden encontrar excretas de venado en todo su recorrido. En estas excretas se puede hallar restos de semillas de los frutos que consumen. Vamos a la pregunta 1, literal A. ¿En qué tipo de ecosistema vive el venado? Vive en bosques. ¿Cuál crees que es su hábitat? En nuestro país viven en el parque, reservas ecológicas, por ejemplo en la Cinquera, en Cabañas, en el Chaparral y otros bosques, otras reservas que hay en el país. ¿Cuál crees que podría ser la función del venado en su hábitat? Es parte de la cadena alimenticia, ya que le sirve de alimento a depredadores. También es dispersor de las semillas de diversas plantas, ya que
en sus excretas se encuentran las semillas y cuando estos se van de un lugar a otro, ahí van depositando las semillas. Además de que es un fertilizante. Literal D. ¿Esta especie es cazada en El Salvador? Sí, aunque es prohibido, siempre es cazada. Literal E. ¿Existen otras especies que son cazadas ilegalmente? ¿Cuáles son? Sí, otras especies pueden ser el garrobo, el cuzuco, el tacuacín, etc. Literal F. ¿Podrían disminuir las poblaciones de venado y llegar al punto de la extinción si se continúa cazando? Sí, claro que pueden disminuir y pueden llegar hasta la extinción. Literal G. ¿Qué crees que pasaría con los bosques si el venado y otras especies que se alimentan de frutos desaparecieran? Pues lo más probable es que los bosques también con el tiempo desaparecerían, ya que no habría quien vaya dejando la semilla de un lugar a otro. Vamos con la actividad 2. Vamos a leer la información y luego contestamos las preguntas. En la década de 1980, en El Salvador fue aprobada la circulación de 90 barcos camaroneros, pero según los expertos, sugerían solamente 22 barcos. Antes se encontraban muchos camarones e incluso se exportaba a otros países. Pero ya que hubo mucha extracción, las poblaciones de camarón disminuyeron de forma drástica. Actualmente hay permiso para 53 barcos camaroneros, pero solamente hay capacidad para 32 barcos, según las últimas investigaciones. Vamos a contestar las preguntas. ¿A cuál especie objetivo les son de importancia estas embarcaciones? A la especie de los camarones. ¿Consideras que el número de embarcaciones de la actualidad podría generar la disminución del camarón? Sí. Literal C. ¿Crees que hay una sobrepesca del camarón por el número de embarcaciones que circulan y por qué? Sí, porque se consume más en menos tiempo. Literal D. ¿Cuánto es el porcentaje de la pesca incidental de los barcos camaroneros? En la lectura que hicimos decía que era del 70%. Literal E. Menciona ejemplos de especies que constituyen la pesca incidental. Sería la tortuga, estrellas de mar y los caracoles. Literal F. ¿Consideras que es urgente que haya un cambio o prohibición de este tipo de pesca? ¿Por qué? Sí, porque es necesario conservar las especies marinas para que los ciclos de la cadena alimenticia se den en un tiempo prudencial, en un tiempo controlado, para que siempre haya y evitar así la extinción. Que tengan un bonito día.